Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño y aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, Raúl, uno de los temas que más me ha impactado últimamente a nivel geopolítico es el problema de Israel con Palestina. ¿Qué piensas de ese problema? Porque ya sabemos que existe el grupo Hamas, que es este grupo pues que está tratando de destruir a Israel y que textualmente han dicho que van a destruir a Israel. Ya sabemos que ese problema ha tenido varios estallidos a nivel de historia, a nivel histórico, pero este último estallido que tuvo hace poco fue un poco, fue bastante turbulento, bastante fuerte. A nivel civil, pues como siempre, muchas muertes civiles. ¿Qué piensas desde tu punto de vista de ese problema? A ver, Juan Carlos, el problema entre palestinos e israelíes es un problema demasiado viejo, man. Es algo que tiene 3000 años Sí, de viejos. Eso nace con Abraham. Abraham estaba casado con Sara y Sara no le podía dar hijos. Entonces, en esa época estaba permitido que si en una unión de una pareja no podían procrear hijos, la empleada podía suplir la falta de esa maternidad en la esposa. Y por esa razón... ¿vos por qué te acordás de eso? ¿Te acordabas de eso? ¿No te tocó y- vivir eso? yo todavía ya estaba empezando a entrar a la escuela, man. Un paréntesis ahí. No. Entonces, Abraham tuvo su primogénito Sí, con Agar, que era la criada de ellos. Se llamó Ismael. Por esa línea de Ismael descienden todos los árabes. sí, 17 años después, ya cuando Abraham estaba cumpliendo los 100 años, según la profecía, Dios le concedió la maternidad a Sara, y entonces Abraham tuvo su segundo hijo que fue Isaac. Y por esa línea de Isaac descienden todos los hebreos y todos los judíos. O sea que ellos son hermanos. sí, Pero desde un principio empezó la rivalidad entre árabes y hebreos, en el sentido de que la famosa leyenda de que Dios le dijo a Abraham que sacrificara su hijo por amor a él. Los árabes dicen que Dios le dijo que sacrificara el primogénito, o sea, a Ismael. Y los judíos dicen que el que había que sacrificar era Isaac. Ese problema empezó a generar una serie de tensiones entre las dos etnias, siendo hermanas de sí. padre, que es lo que en este momento se está desembocando en el problema entre los palestinos y los israelitas. Sí, Después de muchos años, Dios, según Abraham, escogió a su pueblo, que era el pueblo israelita, pueblo hebreo. Entre paréntesis, tengo que decir que se me hace extraño que Dios hubiera escogido un pueblo que era insignificante. Los judíos eran insignificantes, eran un pueblo nómada, no tenían tierras, no tenían asentamiento de ninguna naturaleza, sino que andaban vagando permanentemente por todas las regiones, sí. alquilaban terrenos, llevaban sus rebaños, pagaban un alquiler, duraban Pero un tiempo y se iban. Tiene una explicación desde el punto de vista religioso. Ya eso lo vamos a tratar en otro programa. Sí. La religión y todo lo que conlleva eso. Claro. Pero sí, la religión, sobre todo la religión Pero católica no era, tiene- no, en ese entonces había unos pueblos quizás
más importantes, que pudieran tener mejor visión para un Dios Sí, en sí. esa época. Por ejemplo, bueno, después de todo este problema es cuando viene los israelitas, que vienen a quedar en manos de los egipcios y se convierten en los esclavos de los faraones de Sí. Egipto. Es cuando surge un personaje muy controvertido entre los árabes y los judíos, que es Moisés. Exacto. Moisés es el encargado de llevar a su pueblo, o sea, a los israelitas, a la tierra prometida. Y por eso saca a todas las personas de Egipto y se las lleva a la tierra, y tienen que atravesar un desierto, el desierto del Sinaí. Según la Biblia, las escrituras dice, duraron 40 años atravesando el desierto. Sí. ¿Sí? Un desierto que tú puedes atravesar con una brújula. Hoy en día lo atraviesas en 3 semanas caminando. Sí, la Con distancia una brújula. es... Pero ellos no tenían brújula. Claro. Ellos tenían un Dios. Hablaban con un Dios. Sí. Y sí. por eso yo creo que fue la demora. Bueno, sí, es un tema controvertido, como te digo. Esa parte de la religión la vamos a mirar en otro programa, que es una cosa bastante extensa, ¿no? Pero sí, o sea, sí, he leído la parte de la historia que anduvieron 40 años. Y que les llovía el maná todos los días del cielo. Claro, sí, todo les salió. O sea, anduvieron 40 años y fuera de eso sobrevivieron esos 40 años buscando esa tierra prometida. Y llegaron a esa tierra prometida, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí. Donde están en este momento, que Llegaron, es tierra prometida. Llegaron a usurpar una tierra que no era de ellos. Exactamente, sí. Ellos fueron a usurpar la tierra de los cananeos y exterminaron a los cananeos, lo que antiguamente eran, después fueron los filisteos. Sí. Pero los palestinos son los cananeos y los filisteos de esa época. Entonces Son los la palestinos descendencia de... eran los dueños de la tierra, eran los dueños de Canaán, Los dueños originales, los sí. dueños originales de la tierra. Y a través de los años vino el ejército que conformó Moisés de las 12 tribus de Israel. Tomó 1000 hombres de cada tribu y formó un ejército, porque según las instrucciones de Dios había que ocupar las tierras de Canaán. Y fueron a ocupar las tierras y destruyeron y mataron, acabaron con todo. Sí. Ahí empieza más o menos el problema, porque es que los israelitas también después fueron sacados de esas tierras. Exacto. Vino Alejandro Magno, claro, después sí. Vinieron los romanos, Jerusalén. O sea, tenían sus guerras de hermanos, pero fuera de eso tenían muchas otras. Pero es que Alejandro Magno era greco, claro. Era Grecia. Entonces vino el imperio de Alejandro Magno y sacó a los israelitas de esas tierras. Después vino el Imperio Otomano, les devolvió parte de la... Es una historia muy complicada. Ya estamos hablando de la Edad Moderna, cuando llega el Imperio Otomano. Sí, ya estamos hablando, sí. Sí, de la Edad Moderna, principios del siglo pasado, ¿no? Del siglo pasado, 1900. Después viene la invasión romana, del Imperio Romano, sí. Que viene y que se extiende como hasta el año 500 ya después de Cristo. Sí, sí. Cuando con el emperador Constantino, el famoso concierto, sí, el famoso Constantino que... hablando de religión, el famoso concilio de Constantino. Y fue uno de los precursores, pues, del catolicismo y de la religión como la conocemos ahorita. Fue el que fundó el catolicismo. Exactamente. Fue el que implantó el catolicismo en el mundo, fue el emperador Constantino. Exactamente, sí. Eso es otro tema que de pronto podemos que podemos tocar en otro programa. Lo vamos a tratar y en religión. ¿Por qué Constantino apoyó tanto el cristianismo en su imperio? Bueno, ya, no nos desviemos todavía de esto. Viene la historia, entonces,
Y todas esas invasiones que hicieron los israelitas y que fueron sacados nuevamente, se quedaron de nuevo sin tierras. Pero los palestinos volvieron a tener una posición sobre la Franja de Gaza y sobre Cisjordania. Sí. Antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todas esas tierras de los palestinos empezaron a ser invadidas también por otras naciones. Y después de la Segunda Guerra Mundial, viene la creación de una organización que fue definitiva para la creación del Estado de Israel, que fue la Organización de las Naciones Unidas, Exacto. que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en ese momento? Pero antes de eso, Raúl, ya habían habido encuentros violentos entre Palestina e Israel. No había muchos tantos porque era que los palestinos en ese momento no tenían contra quién luchar. Los israelitas Sí. estaban viviendo en territorio de los palestinos. Sí. Pero esos durante palestinos la época también estaban haciendo parte de una invasión de otra. de la invasión, durante la época de la invasión sionista, hay violencia, o sea, Sí. hay bastante violencia, muere bastante Obviamente gente. había mucha violencia porque entre ellos son grupos que se repelían por naturaleza. Claro. Entonces sucedió un hecho fundamental que fue el famoso holocausto judío por parte de los alemanes. Exacto, que para la gente que no sabe por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, pues fue precisamente por eso, por esa pelea entre judíos y palestinos. Pues fue un punto clave ahí para que esa guerra Bueno, la empezara. Segunda Guerra Mundial yo creo que tuvo que ver más como una forma de revancha de los alemanes por la pérdida que tuvieron en la Primera Guerra Mundial, porque ellos realmente no perdieron la Primera Guerra, los alemanes no la perdieron. Los generales se rindieron, pero si los generales no se hubieran rendido en la Primera Guerra Mundial, las cosas hubieran sido diferentes Sí. para Alemania, porque ellos no tenían. Y de pronto vamos a tratar ese tema. Y esa pérdida fue la que ocasionó la herida del orgullo alemán. Sí. Y fue lo que ocasionó que Hitler tratara de nuevo hacer la guerra para rescatar y para vengarse de esa tragedia que había tenido en la Primera Guerra Mundial. Ese holocausto judío, que fueron más de 6 millones de judíos los que mataron los alemanes, despertó un sentimiento en el mundo de simpatía por los judíos impresionante, man. Sí. Era algo que jamás se había visto. Los videos y las fotografías que se tomaron en esa época, lo que se hacía, por ejemplo, en Auschwitz, en los otros campos de concentración, fue algo que le tocó las fibras a toda la humanidad. Lo que hizo Alemania, lo que hizo Hitler, fue la monstruosidad más grande que ha podido hacer la humanidad. Sí. Eso despertó una simpatía muy grande entre la gente. Y vieron a los judíos desde un punto de vista diferente. Diferente, sí. Antes los veían como haciéndolos para un lado, pero con esto les abrieron un poquitico la brecha y empezaron a entrar como a ser parte de la sociedad mundial. De la sociedad mundial, y se abrió un montón de puertas para que migraran a otros sitios después de la guerra. Sí. Después de la guerra viene la repartición que hacen las grandes potencias europeas sobre el Próximo Oriente. Sí. Es cuando se crea la India, Bangladesh, Irak, Irán, Jordania, Siria, y se crea el Estado de Israel en tierras que pertenecían a los palestinos. El Estado 1946, ¿no? Aproximadamente, sí. Creo. En 1946. Crearon el Estado Entonces, de Israel. toda la Franja de Gaza, Cisjordania, quedó haciendo parte del Estado de Israel. Eso eran tierras palestinas. Sí. En ese entonces, cuando se creó ese Estado, las tierras palestinas estaban invadidas, como te decía, por las potencias europeas. En ese momento, los palestinos no tenían sus tierras, pero se había creado una organización que se llamaba la Organización para la Liberación Palestina, que dirigía Yasser Arafat. Yasser Arafat, exacto.
Él tenía un movimiento oficial en contra de Israel que se llamaba Al-Fatah. Ese era el movimiento oficial de la Organización de Liberación Palestina. Pero desafortunadamente las cosas no funcionaron como las quería hacer Yasser Arafat. Y uno de los principales problemas, o el que llevó al desastre de esa organización y al fracaso de Yasser Arafat, fue la famosa guerra de los 6 días. Exacto. La guerra en que Israel en 6 días destruyó a 3 países inmensamente grandes y con unas riquezas muy grandes, que fue Egipto, Sudán y Jordania, Siria y Jordania. Eso le permitió a Israel ampliar el territorio y se tomó los altos de Golán, amplió la paja y se tomó más de la mitad de la ciudad de Jerusalén. Como dato importante, Raúl, un paréntesis. Hace poco estuve viendo un informe de un muchacho español de cómo, para la gente que no entiende este problema, después de creado el Estado de Israel, esa misma semana Israel ataca a Palestina. Esa misma semana de la creación del Estado, atacan queriendo avanzar más y queriendo ganar más tierras, más de la franja de Gaza, de esa parte donde está Gaza. No, porque ellos con Cisjordania, el Estado de Israel incluye a Cisjordania y la franja de Gaza. Exactamente, sí. Pero como dato curioso, precisamente este muchacho comentaba, esa misma semana de la creación del Estado, el Estado de Israel atacó a Palestina y murió mucha gente ahí en ese ataque. Es que mira, hay que entender una situación, Juan. Una población, una etnia como los hebreos, que nunca habían tenido tierra, y de un momento a otro les entregan un Estado, es para defenderlo con dientes, con todo lo que tengan, man. Sí. Y eso es lo que hace en este momento Israel. Sí. Porque Israel está rodeado de lobos. Sí. No es que yo quiera decir que Israel es lo mejor, no. Pero está rodeado de lobos. Y son lobos hambrientos que quieren buscar la forma de destruir a Israel. Entonces ellos tienen todo el poder para poder defender su territorio. Ellos no están dispuestos a ceder un milímetro. Exactamente. Pero el problema es que quieren más de lo que se les otorgó. El problema es que por las Naciones Unidas en esa época. No es que quieran más tanto, Juan. Lo que sucede es que después de la guerra ellos se tomaron hasta la península del Sinaí, sí, que pertenecía a Egipto. Solamente en la reunión de Camp David, que se celebró en los Estados Unidos con el presidente Jimmy Carter, a la que asistieron los israelitas, los palestinos y Yasser Arafat como representante de la Organización de Liberación Palestina, se acordó de nuevo que Israel devolvía la península del Sinaí, pero conservaba lo demás. No quiso devolver lo demás. En ese momento, entre el presidente Jimmy Carter y todos los que intervenían en esa reunión, hubo la posibilidad de restaurar cierta parte del territorio para los palestinos, pero Yasser Arafat se negó rotundamente, dijo que no. Después de la guerra, con la derrota de Egipto, de Siria, de Jordania, del mundo árabe, porque en ese entonces Egipto, el presidente Nasser, estaba proponiendo hacer solamente una sola nación árabe, todas. Ese era el sueño de Nasser, hacer una nación árabe. Pero con el golpe que les dio Israel, fue una humillación para el mundo árabe. Sí, sí. Eso trajo consigo una inconformidad impresionante entre los palestinos contra su misma organización y contra Yasser Arafat. Y ahí nace el grupo de Hamás. Ahí es cuando nace el grupo de Hamás, que vino a convertirse en uno de los grupos terroristas más grandes del mundo. Pero aparte de Hamás, hay otro grupo que nace en el Líbano, que es Hezbollah. Hezbollah quiere decir el grupo de Dios del Líbano.
tan terrorista como Hamás y tan poderoso como Hamás en la parte del Líbano. Entonces eso es lo que ha producido la guerra entre palestinos e israelitas. Porque es que el problema que existe aquí es que los palestinos, el grupo de Hamás, no quiere llegar a ningún acuerdo con los israelitas. Sí. Hamás quiere acabar, destruir, que desaparezca Israel. Sí. No, ellos no dan opciones. Ellos no tienen la posibilidad de decir, bueno, vamos a sentarnos a conversar a ver qué podemos hacer con Israel. No, Sí. nos sentamos a conversar es para destruir a Israel, para sacarlo, porque no quieren aceptar en ningún momento la posición de Israel. Israel no va a soltar su territorio. No. Israel se ha organizado, tiene armamento nuclear, lo que no tiene Y ninguno tiene de el ellos. apoyo de muchos. Tiene el apoyo de casi que de Occidente y casi el apoyo de los Estados Unidos. Tanto que mira, si un país cualquiera en el mundo, diga Venezuela o Argentina o Ecuador, incumple o desobedece una resolución de las Naciones Unidas le ponen unas sanciones a ese país. Los israelitas han obviado, han desobedecido, han desacatado todas las resoluciones de las Naciones Unidas sin interrupción. A ellos les ha importado un carajo las siguen desobedeciendo. y las siguen ignorando. A ellos les ha importado un carajo y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque los judíos son los que manejan las bolsas de Nueva York en Estados Unidos. Exactamente. Ahí entra a un problema, el problema geopolítico se convierte en un problema económico. ¿Quiénes son los mayores banqueros del mundo? Los Rothschild. Claro. No es Rockefeller. Sí. Rockefeller al lado de Rothschild es un patinchado, man. Sí, exactamente. Yo por ahí escuché a alguien decir que Estados Unidos era un asentamiento judío. El asentamiento judío más grande que había es Estados Unidos. Y pues uno se empieza a dar cuenta, por ejemplo, cuando uno mira Hollywood, está totalmente lleno de judíos. Totalmente lleno de judíos. Y los programas, todos los actores, los programas, claro, show, las cosas más famosas que más pegan a nivel mundial son judíos. Son judíos. Y la llegada de los judíos rusos a Israel marcó otra época dentro del Estado de Era es que los judíos rusos eran una cosa muy aparte de lo que son los judíos normalmente. Exactamente. Era una raza judía sumamente recalcitrante, violenta, sí, y no tan honesta como los judíos normales. Sí. Entonces esa entrada ocasionó también una fuerza mayor dentro de Israel. Entonces cada vez que Israel tiene problemas con Palestina, se disparan los cohetes, se disparan los dirigibles, se disparan los misiles y dispara todo. Este problema que estamos hablando, que tú me comentaste ahora sobre la explosión que hubo en estos días en Israel, es algo que no es la primera vez que sucede, ha sucedido ya muchas veces atrás. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los problemas más grandes que tuvo o ha tenido Israel desde que la guerra de los 6 días fue la ocupación de Gaza. Gaza era un asentamiento 100% palestino. Entonces, para manejar esa ciudad de Gaza, los israelitas le dieron cierta autonomía a la zona a la zona de Gaza, pero seguía anexa al Estado de Israel. Exacto. Pero a medida que han pasado los años desde esa guerra, los israelitas han buscado la forma de sacar a los palestinos de Gaza. Entonces, sencillamente, lo que hicieron, por ejemplo, en esta última ocasión, y que lo han hecho varias veces atrás,
sacan un decreto donde expropian a los palestinos de sus casas para dárselas a los israelitas. Sí. Ellos lo que quieren es replantear a los israelitas en Gaza y sacar a los palestinos. Sí. Ese es prácticamente uno de los cientos problemas que tienen los palestinos con Israel. Sí, incluso este último problema se inició por eso, por esa expropiación de casas, tratando de sacar un barrio de ese Completo, sí. El barrio que está pues ya en el límite, porque ya se han tomado mucho territorio, pero el barrio que está más cerca pues a la frontera, querían expropiar toda esta gente, que son más de 5.000 personas, y pues se armó la pelea que hubo hace poco, ¿no? Y es una zona de invasión. Es una zona de Y es una invasión como lo es Cisjordania, Sí. o como lo son los Altos de Golán. Pero Israel es Israel, hermano. Se lo han dicho mucho, Sí. Occidente, Europa estaba en contra de eso. Estados Unidos veladamente también estaba en contra de eso, pero lo apoya. Sí. Bueno, aquí en el podcast mantenemos una posición neutral, porque tenemos que ser neutrales en cuanto a eso. ¿Qué opinan ustedes de este problema de Palestina e Israel? Nos pueden dejar los comentarios. Ya vamos a tener más temas nuevos e interesantes en próximos capítulos. Fue un placer para nosotros tenerlos aquí y los invitamos a que nos sigan escuchando y viendo en YouTube. Yo soy Juan Carlos Torres. Yo soy Raúl Briceño. Gracias, amigos. No se olvide pulgar arriba y suscribirse en el botón rojo. Hasta la próxima. Chao. Aquí vamos.